Crees conocer a los vikingos. Los imaginas gritando bajo la lluvia, hachas en alto, barcos rugiendo sobre mares de hielo. Pero lo que no sabes es lo que ocurrió cuando el silencio volvió. Cuando las espadas callaron y el humo de las aldeas conquistadas aún flotaba en el aire, empezaba el verdadero infierno. No para los hombres muertos. Su dolor ya había terminado, sino para las mujeres que sobrevivieron. Detrás de cada victoria vikinga había un ritual oculto, una maquinaria que convertía cuerpos en botín y lágrimas en moneda. En los monasterios incendiados, los monjes contaron el número de los caídos, pero callaron sobre lo que vino después, porque lo que los vikingos hicieron con las mujeres fue tan sistemático, tan brutal, que incluso los cronistas temieron escribirlo. En el año 841, el monasterio de Conmagno cayó ante el caudillo Thorgils. 43 monjes fueron degollados frente al altar. De las mujeres, los textos guardaron silencio. Pero la tierra no miente. En los antiguos puertos de Dublín, los arqueólogos hallaron grilletes de hierro ajustados a muñecas femeninas, anillos de tobillo del tamaño de un niño y almacenes de piedra diseñados para guardar personas, no mercancías. Era el mercado de esclavos más activo del norte. Una esposa capturada valía 20 piezas de plata, una madre 15, una herida 10. Los precios quedaron grabados en inscripciones rúnicas como recibos tallados en piedra. Los vikingos no saqueaban solo oro y plata, saqueaban cuerpos. El comercio humano se convirtió en una industria que sostenía sus conquistas. Cada aldea quemada alimentaba esa cadena invisible. Mujeres marcadas, vendidas, embarcadas hacia un destino del que nadie regresaba. Y lo más perturbador era la frialdad con que se hacía todo. No era furia ni venganza, era negocio, era ley. Las crónicas nórdicas no lo ocultaban del todo. Solo cambiaban las palabras. A una mujer capturada no la llamaban esclava, la llamaban kona. Significa mujer poseída, propiedad que respira, objeto que obedece. Los códigos de ley islandeses, los gragas, lo explicaban con precisión escalofriante. Un guerrero que mataba a otro podía reclamar a su esposa como botín, pero debía hacerlo frente a testigos. Debía pronunciar las palabras exactas. Yo la tomo por mía. Con eso bastaba. No se necesitaba consentimiento, ni ceremonia, ni compasión. La mujer pasaba de un dueño a otro como un caballo, como una espada, y los hijos nacidos de esa unión forzada eran considerados legítimos. El crimen se transformaba en tradición. La violación se convertía en matrimonio. En los restos del palacio sajón de Reading, los arqueólogos hallaron suelos manchados con óxido de hierro, rastros microscópicos de sangre. Allí, según los registros, el gran ejército pagano celebró su victoria. Los hombres bebieron, las mujeres gritaron, y el suelo absorbió lo que los escribas no se atrevieron a escribir. Los vikingos tenían rituales. Cuando un guerrero moría, sus caballos eran sacrificados, y también sus mujeres. No era venganza, era creencia. En su mundo, el alma del muerto debía ir acompañada. En 921, el viajero árabe Ibn Fadlan presenció un entierro en el Volga. Una esclava fue drogada, violada y estrangulada para acompañar a su amo al más allá. Su cuerpo fue colocado junto a él, rodeado de armas y joyas. Pero los huesos hablan. En tumbas de barcos halladas en Noruega y Suecia se han encontrado esqueletos de mujeres con marcas en el cuello, fracturas y restos de hierbas alucinógenas en los dientes. Fueron anestesiadas con beleño, adormecidas antes del sacrificio. Ni siquiera la muerte les pertenecía. Y mientras el norte celebraba a sus héroes, las verdaderas víctimas eran enterradas sin nombre, sin voz, sin historia. Cada tumba era una confesión, cada hueso una prueba. Las crónicas llamaron a Dublín la joya del norte, pero bajo sus muros esa joya brillaba con sangre. No era un puerto de comerciantes, era un mercado de cuerpos. Cada semana llegaban barcos con nuevas cautivas, irlandesas, escocesas, sajona, celta. Los hombres negociaban precios mientras las mujeres, encadenadas, esperaban su destino. Algunas serían vendidas a granjeros nórdicos como madres de esclavos, otras enviadas más lejos, hacia el este, porque el comercio no terminaba en el Atlántico. Seguía ríos enteros, el Dnieper, el Volga, hasta el Caspio. Por esas aguas viajaban las caravanas humanas hacia los bazares de Bizancio y Bagdad. Los mercaderes árabes pagaban fortunas por mujeres de piel pálida y ojos claros. Las llamaban Sakaliba.
Eran tratadas como joyas exóticas, trofeos del norte. Los vikingos sabían lo que hacían. Construyeron una red perfecta, 1000 millas de esclavitud. Los registros bizantinos del siglo X describen las entregas. 20 mujeres por barco, 3 niños por cada 10 cautivas sin nombre. Solo números. Los manuscritos rúnicos encontrados en Novgorod confirman las cuentas. Los esclavos eran inventario, seres humanos registrados como mercancía. Un error en el cálculo podía costar una vida, pero el sistema seguía creciendo. La madera de los muelles de Dublín cuenta la historia. Los estudios de dendrocronología muestran reconstrucciones constantes entre el 841 y el 970. Cada nueva ampliación significaba más espacio para barcos, más almacenes, más cadenas. Los suelos de piedra tenían canales de drenaje, no para lluvia, sino para los desechos de quienes eran encerrados allí durante semanas. Los arqueólogos lo llaman infraestructura, pero era una fábrica del horror. Y lo más perturbador no fue la crueldad, fue la normalidad. Los sacerdotes bendecían las transacciones. Los reyes cobraban impuestos sobre cada venta. La esclavitud era tan común que dejó de verse como crimen. El cuerpo humano se volvió moneda, y las lágrimas parte del precio. Durante décadas las mujeres fueron el botín más codiciado del norte, pero no todas aceptaron su destino. Algunas resistieron, y las que lo hicieron pagaron el precio más alto. En 914, cuando las fuerzas irlandesas retomaron Dublín, las crónicas celebraron la victoria, pero omitieron lo que hallaron más allá de los muros. La tierra reveló el resto. Excavaciones modernas descubrieron fosas de castigo, pozos de piedra, estrechos y húmedos, cavados para encerrar vivas a las mujeres que habían osado alzarse contra sus amos. Los esqueletos muestran piernas rotas, brazos fracturados. No podían escapar. Los pozos medían 2 metros de profundidad, apenas el espacio suficiente para permanecer de pie sin poder acostarse ni moverse. Allí morían lentamente, entre la oscuridad y la sed. Los textos jurídicos vikingos lo confirman. El castigo para una esclava que hería o mataba a su dueño era ser enterrada viva, no como ejecución, sino como ejemplo. Las que no morían en los pozos eran mutiladas, algunas cegadas, otras marcadas con hierro candente. Los niños nacidos de esas mujeres eran considerados defectuosos, indignos de servir. Sus cráneos hallados en basureros rituales muestran golpes secos en la nuca, ejecuciones sistemáticas de recién nacidos. El horror no era desordenado, era administración, pero entre tanto silencio una voz surgió, una mujer que conocía demasiado bien los caminos de la esclavitud. Su nombre era Gunhild. Había sido capturada por los nórdicos siendo adolescente, vendida 3 veces antes de escapar. Nadie sabe cómo logró huir, solo que cuando volvió no era la misma. Había aprendido sus tácticas, su idioma, su crueldad, y juró usarlo todo en su contra. Durante 7 años, Gunhild dirigió una banda de guerreros libres entre las tierras francas. Su meta no era la gloria ni el oro, era la venganza. Atacaba campamentos vikingos de noche, liberaba esclavas, quemaba sus barcos y colgaba a los comerciantes. Las crónicas la llaman la loba del Sena. Su ejército estaba formado por antiguos cautivos, mujeres, campesinos, incluso esclavos árabes comprados por los vikingos y liberados por ella. Su regla era simple: no tomes prisioneros. En cada incursión los traficantes eran castrados antes de morir. Era su justicia, brutal, directa, sin dioses ni tribunales. En 930 atacó el mayor mercado de esclavos del norte de Francia, Rouen. Los testigos hablaron de fuego y gritos que duraron 3 días. 47 comerciantes vikingos fueron ejecutados, sus cuerpos colgados de los mástiles. Cuando las autoridades llegaron, encontraron una inscripción grabada en el puerto carbonizado, por las que no pudieron gritar. Después de ese día, Gunhild desapareció. Ningún registro vuelve a mencionarla. Pero en las capas de ceniza que datan de ese periodo, los arqueólogos hallaron pruebas claras de incendios masivos en asentamientos vikingos. Alguien los estaba cazando. Alguien que conocía exactamente cómo romperlos desde dentro. La rebelión no fue un ejército, fue un eco, una cadena invisible de mujeres que, como Gunhild, se negaron a morir en silencio. Algunas huyeron, otras envenenaron a sus amos, otras mataron a sus hijos para evitarles el mismo destino. No dejaron monumentos ni crónicas, solo sus huellas mezcladas con la tierra y la ceniza del norte. El siglo X marcó el principio del fin.
Las guerras civiles nórdicas desgarraban los clanes, las rutas de comercio se desmoronaban, y los mismos hombres que habían sembrado el terror comenzaron a temerlo, porque sabían lo que hacían a las mujeres, sabían lo que esperaría a las suyas si caían. En 954 el rey Eric Hacha Sangrienta fue abatido en Steinmoor. Su caída selló el destino del último reino vikingo en Inglaterra. Pero cuando los ejércitos enemigos llegaron, no encontraron prisioneras, solo cadáveres, cientos de mujeres muertas por sus propias familias. Los hombres las habían ejecutado uno por uno antes de rendirse. Prefirieron matarlas que verlas tomadas, vendidas o violadas. La arqueología lo ha confirmado. En Repton, una fosa común con 236 cuerpos femeninos fue descubierta, todas con signos de estrangulamiento, fracturas de cráneo o envenenamiento con mercurio. Los análisis de isótopos revelan algo aún más escalofriante. Eran nórdicas, no cautivas, sus propias esposas, sus propias hijas. Entre los huesos, un cráneo infantil presentaba una inscripción rúnica tallada tras la muerte. Mejor así. 3 palabras que condensan siglos de horror. El eco de una cultura que confundió el honor con la barbarie. Las crónicas guardaron silencio. Las sagas no contaron esa historia, pero los huesos lo hicieron. Capas de tierra muestran enterramientos sucesivos, año tras año, como si el exterminio se repitiera con cada derrota. No fue un acto aislado, fue política. Los líderes ordenaban eliminar a las mujeres en riesgo de captura para preservar la pureza del linaje. Las mismas leyes que un día legitimaron la esclavitud femenina, ahora justificaban su eliminación. Y cuando los normandos conquistaron Inglaterra en 1066, no destruyeron ese sistema, lo heredaron. Los monasterios registraban mujeres como sirvientas vinculadas, pero los documentos las listaban junto al ganado y las herramientas. La violencia cambió de nombre, no de forma. El comercio de esclavas se convirtió en servidumbre, las jaulas en conventos, los contratos en matrimonios forzados. El último suspiro del mundo vikingo no fue un rugido de guerra, sino un susurro. El llanto de mujeres enterradas bajo piedras frías, olvidadas por los dioses que las traicionaron. Y sin embargo, la historia dejó su marca más allá de las tumbas. El ADN no miente. Hoy, los estudios genéticos revelan que cerca del 60% de las líneas maternas islandesas provienen de mujeres celtas tomadas como esclavas hace más de 1000 años. En Noruega, cerca del 40% de la ascendencia femenina desciende de cautivas británicas. El horror se volvió herencia. La violencia, genética. Lo que comenzó como conquista terminó como advertencia. Un pueblo que quiso poseer el mundo acabó poseído por sus propios fantasmas. Sus templos se derrumbaron, sus barcos se hundieron, sus nombres se convirtieron en leyendas. Pero bajo las runas y los mitos sigue latiendo la verdad. El poder del norte nació de la carne, y en la carne encontró su fin.